esta clase estaba programado para hacer la revisión del examen, ¿no? Entonces vamos a hacer la revisión del examen, no nos recuerdo exactamente muy bien, jóvenes, pero vamos a hacerlo. Se supone que el grado de dificultad estaba como para ustedes también, ¿no? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, me voy a ir a la solución, por favor, jóvenes, de lo que ha sido el examen, ¿no? Para ver el grado de dificultad, para ver, bueno, por dónde estaba la solución. No siempre hay un solo camino, a veces hay uno o dos caminos. Ya depende de cómo usted esté asimilando y esté captando y esté desarrollando su capacidad de razonamiento lógico para la informática, ¿no? No sé si alguna pregunta, jóvenes. Ingeniero, buenos días. Disculpe. Buen día. En el examen, yo puedo enviar el examen a tiempo, ¿verdad? Pero el práctico se me pasó y el práctico no lo pude enviar a tiempo. Oye, ¿Qué puedo Choco, hacer? te digo, sí, gracias. Te digo respecto a eso, el tiempo ha sido más que suficiente, ¿no? Para enviar el práctico. Ahora lo que tú me tienes que enviar, el práctico es en el recuperatorio, ¿no? Pero ya tu práctico ya no es sobre 100 puntos, ¿no? Es sobre 80 puntos también. O Está sea, bien. No hablando pasa nada. racionalmente, ¿no? Por favor, jóvenes, no es un abuso, no es nada, ¿no? Sino racionalmente había el tiempo, media hora después del examen, más que suficiente, porque ustedes tenían, se supone, hecho el práctico, ¿no? Entonces, jóvenes, es así, ¿ya? Vamos a, no sé si hay otra pregunta, muchachos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, continuamos entonces, jóvenes, ¿ya? Yo voy a ir a la solución. Voy a mirarlo inclusive en este momento, no recuerdo bien las preguntas y lo vamos a informatizar, ¿no? Voy a ir a compartir, jóvenes, por favor. Perdón, jóvenes, voy a ir donde corresponde para accesar el examen, programación 1, estamos en el grupo, aquí están los exámenes y el examen de vectores, el grupo SB. Bueno, no, como todavía no he revisado los exámenes, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es resolver y en base a esta solución se va a resolver con los mismos ejemplos u otros ejemplos, ¿no? Pero vamos a darle una solución. A ver, parece que hay un compañero más que todavía. Bueno, ok, el último. Decía, estamos en estos jóvenes, ahí están las preguntas del examen, ¿no? Decía encontrar el elemento de mayor frecuencia de las posiciones múltiplos de n, ¿no? Así es. Entonces, ahí está el vector. Hay muchas formas de esquematizar, de hacer esquemas, ¿no es cierto? Una forma, como puedo verlo al vector, también es así, ¿no? Entonces, el vector tiene este conjunto de elementos, ¿no? Entonces, si el vector, como siempre, partimos que el vector está cargado, ¿no? Y suponiendo que tenemos estos elementos cargados, ¿no? Y decimos el múltiplo de m, ¿no? Entonces, m es un parámetro, decía, si m le damos el valor de 2, todas las posiciones múltiplos de 2, ¿no? 2, 4, 6, 8 en este caso, ¿no? ¿Cuál es el elemento de mayor frecuencia? El elemento 4. Puede ser cualquiera, ¿no? O sea, no sabemos qué elemento, ¿ok? Bueno, analizando un poquito esto, por favor, analizamos ahora, ¿no? Dice, ¿cuál es el elemento de mayor frecuencia de las posiciones múltiplos de n? Dos cosas iniciales, ¿no? Uno, que tengo que saber, ¿no? Por lo menos cuáles son o cómo referencia a las posiciones, ¿no? A las posiciones, ¿no? Así es, ¿ok? Es lo primero que tengo que saber, o sea, como me dice acá, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos? Entonces, analizaré un poquito, por favor, sobre esto mismo, ¿no? Esta es la posición, por ejemplo, 1, 2, ¿no es cierto? 3, 4, 5, lo pondré así porque tengo que analizar las posiciones, ¿no? Ahí está, ¿no?
Entonces tenemos esas posiciones y tengo que referenciar, bueno, tomando el ejemplo a la posición 2, ¿no es cierto? Tengo que referenciar a la posición 4, a la posición 6, a la posición 8, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, ¿cómo puedo hacerlo eso? ¿No es cierto? Bueno, alguien podría ir sumando más 2, ¿no? Es una de las formas, porque este es como una razón, ¿no? O sea, en una serie, porque esta es una serie, por eso jóvenes hemos visto series también en introducción, ¿no? Es como una serie, ¿no? Así es, una serie regular. ¿Y cómo puedo ir? Pues de 2 en 2, ¿no? Más 2, más 2, más 2, ¿no es cierto? Pero tendría que comenzar con esto, que es referencia a esto, luego incremento más 2, ¿no es cierto? Es esto, y ahí vamos, ¿no? Incrementando más. Si fuera 3, entonces incremento M, ¿no? 3, 6, 9, etc., ¿no? Entonces, pero una de las formas más adecuadas, ¿no es cierto, jóvenes, es manejar, en primer lugar, tener siempre un número de elementos o cuántos elementos voy a referenciar, ¿no? Y nosotros inicialmente en una referencia global, ¿no es cierto?, nos basamos en n, ¿no? Que en este ejemplo n es 9, ¿no? ¿Cuántos elementos tenemos? 9. Y si vamos a referenciar todos los elementos, ¿no es cierto?, usamos un índice que va desde 1 hasta 9, hasta n, ¿no? Así es. Ahora nos dice las posiciones, ¿no? Entonces, las posiciones está en función a n. Entonces, lo primero que normalmente es lo que les menciono anteriormente, sumando más m, ¿no? Más 2, otra vez más m, es un contadorcillo que va de 2 en 2, ¿no? Entonces, yo también puedo usar esta otra forma que es un poquito más efectivo, lo considero así. El número de elementos que voy a referenciar, ¿no? ¿Cuántos elementos voy a referenciar de acuerdo a los múltiplos de m? En este ejemplo, 4, ¿no? Por eso está con rojito. El 2, el 4, el 6 y el 8. Primero sé cuántos elementos. ¿Y cómo puedo hacerlo eso? De acuerdo a la dimensión que yo tengo, n, por favor, dividido, pero tiene que ser esta división, ¿ya? División entera, ¿no? Para que no tenga decimales como este, ¿no? Dividido entre m, ¿no? Múltiplos de cuánto, ¿no? En otras palabras, lo que estoy haciendo es si tengo 9 dividido, ¿no es cierto?, entre lo que es 2, porque m es 2. Estoy haciendo esta operación, ¿no? Entonces, 9 entre 2 es 4.5, ¿no? Y es más, o sea, pero por la otra división, ¿no? La regular, ¿no? 4.5, redondeando inclusive, porque todas las aplicaciones informáticas, 4.5 ya es 5, y hay un error, ¿no? Por eso, bueno, y lo hemos visto también este operadorcito que en algún momento dado se necesita, ¿ya? Y también por otro lado, jóvenes, ya había un ejercicio, ¿no es cierto? Había un ejercicio en cuanto a posiciones múltiplos de m en el práctico, ¿no? Entonces ustedes han analizado un poquito, pero bueno, esta es una de las soluciones, ¿no? Y si es que nosotros hacemos esta división entera, el resultado es 4. Ah, perfecto. Voy a referenciar 4 elementos, ¿no? Y la forma, ¿cómo vamos a ir referenciando? Como son 4, ¿no es cierto? Vamos a siempre tener una secuencia de algún índice y que varía, por decir, por favor, disculpen, ese es el Word, ¿no? A ver, y que varía desde 1, ¿no es cierto? Hombre, caray. Y que varía desde 1 hasta lo que es n, decíamos. Ese es todo, ¿no? Ahora no va a ser todo, sino es el número de elementos hasta NE, ¿no? Por favor, así se vea mejor. Ah, muy bien. En otras palabras, lo que me está diciendo es, y va a variar, ¿no es cierto? Otra vez, hombre, caray. Y va a variar 1, 2, 3 y 4. Ah, sí, ¿no? Va a ser referencia a 4. Pero la pregunta es, ¿cómo va a ir referenciando, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ir referenciando a los elementos? Nosotros referenciábamos, ¿no es cierto? Y B, nosotros referenciábamos B sub I, así, ¿no? Pero ahora no es ese. Pero el primer elemento está dado por el múltiplo, entonces le damos por M. Digo, ya, no importa, sí. Así, ¿no?
Y va a ir, como son 4 elementos a referenciar, ya no 9, pero como son múltiplos de m, entonces yo multiplico por m. Entonces, cuando i valga 1, ¿no es cierto? 1 por 2, 2. Cuando i valga 1, que estoy referenciando al primer elemento, pero y como es múltiplo, al primer elemento múltiplo de m, de 2 en este caso es el segundo. Entonces, 1 por 2, 2, ¿no? Cuando i valga 2, vaya avanzando, ¿no es cierto? Acá. Entonces, 2 por 2, estará referenciado al segundo elemento, ¿no? Al tercer elemento. Vamos a ver. Ahora, si m es 3, 1 por 3, el primer elemento será el 3, el segundo será el 6, el tercero el 9, y ahí vamos. Entonces, jóvenes, esa es la referencia, que no es un algoritmo, sino simplemente es un pequeño cálculo de referencia, como dice acá, las posiciones múltiplos de m. ¿Ok? Y bueno, en algún momento dado, jóvenes, hay muchas operaciones que tenemos que manejar así, ¿no? Bueno, ya está. Tengo que tomar en cuenta cuántos elementos y cómo referenciarlos. Concretamente, la referencia está acá, en base al número de elementos a ser referenciado por los múltiplos de m que me pide acá. Perfecto. Inclusive esto, ¿no es cierto?, puede servir como una referencia global, ¿no? ¿Por qué? Si la pongo a m1, entonces cuando i va a ir, ¿no es cierto?, si es 1m, n, que es 9, entre 1 va a ser 9 también, todos los elementos. Y la referencia va a ir 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1, 3, lo mismo, ¿no? Inclusive engloba, o sea, se vuelve más flexible. Todos múltiplos de 1, que sería todos múltiplos de 2, de 3, de 10, lo que se quiera, ¿no? Así es. Primer punto. Segundo, ¿no es cierto? Pues ahora que sí sé diferenciar los elementos múltiplos de m, ¿cómo puedo hacer para encontrar elementos de mayor frecuencia? Dice mayor frecuencia. Entonces, como ya sé diferenciar, ya me haré una imagen, jóvenes, de que solo ya voy a diferenciar estos elementos, ¿no? Y lo veo como una secuencia, lógicamente. Con esta fórmula, lo veo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y así. Ahora, pensando que fueran solo esos elementos el que yo voy a referenciar, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la frecuencia. Entonces tengo que tener, esto sí, una operación, ¿no es cierto?, para encontrar, encontrar la frecuencia. La frecuencia, ¿no es cierto?, de un elemento, inicialmente de un elemento, llamaremos así en esas posiciones, en las posiciones. Pero ya tenemos como las posiciones múltiples. Así. Muy bien. Como ya sé diferenciar esto, ¿no?, así, con todo estito, ¿no es cierto?, puedo encontrar cuál es el elemento de mayor referencia, pero para un elemento, ¿no?, un solo elemento. Y después para este elemento, después diferenciaré qué elemento. Pero lo que tengo que hacer es cómo encontrar, o sea, de todo este vector, pero con las posiciones múltiplos de m, un elemento cuántas veces repite, ¿no? Esa es la frecuencia. Muy bien. Entonces, por favor, es una operación. Y yo voy a decir otra vez, ¿no? Disculpen, jóvenes, ¿no? 1, vale 1, 1, por favor. 1.1 lo llamaré, hombre. ¿Ya? Tengo que divide y vencerás. ¿Qué quiere decir eso? Estoy dándome cuenta que yo necesito, fuera de esto, ¿no?, que este no es una operación, simplemente una pequeña referencia, pero ahora necesito una operación. Encontrar un elemento, ¿no es cierto?, otra vez, ¿no?, la frecuencia de un elemento, lo mismo, lo que estoy haciendo así, ¿no? Por favor, lo que ya identifiqué la necesidad de la operación o el requerimiento de la operación. ¿Ok? Entonces, eso. Entonces, supone que yo tengo que tener un elemento, ¿no? Y por decir cualquiera, por favor, como en este, cualquiera, por decir 4 le pondré, ¿no? Así. Y tengo que buscar en este vector, ¿no? Así, en este vector múltiplos de 2. ¿No? Tengo que buscar acá.
Entonces, ya haces referencia, ¿no? Aquí ya hemos pensado un poquito, ya le hemos dado una solución inclusive, pero no es una operación, sino una referencia. Considerando eso, pues, ¿cómo hacer esto, no? ¿Cómo hacer que este elemento, cuántas veces repite 4 acá? Vas a referenciar acá, 1, ¿no? Va a decir 2, no sé, te va a decir 2, ¿no? El resultado, coincidencia, por favor. Entonces, esto es 2, ¿no? La frecuencia, Frey lo llamaré. Entonces, la frecuencia es igual a 2, ¿no? Coincidencia, pero no importa. ¿Okay? Eso es lo que tiene que ser. Después referenciaré este cuántas veces se repite, este cuántas veces se repite, este cuántas veces, y el mayor de ellos estaré encontrando. Pero esa es una segunda fase, ¿no? Esto no es así. Muy bien. Nos ubicamos y haces referencia a las posiciones y todo lo demás. Y voy preguntando si es este elemento, ¿no? Y si es la cuenta en la frecuencia. Entonces, el resultado que podemos obtener de esto, ¿no es cierto?, es un solo valor, ¿no? Es elemental, la frecuencia, 2, ¿no? Y parámetro tengo elemento y obviamente el múltiplo, ¿no? Así es. ¿Okay? Entonces, jóvenes, la cajita negra, ¿no es cierto? Que disculpen, por favor, ¿no? 1.2 lo llamaré así. Estoy haciendo el segundo paso. Esta cajita negra, entonces requiere como entrada, bueno, no sé cómo configurar esto, pero después la voy a configurar. Está muy bien, por favor, ya. Entonces decía, tengo como entrada m, ¿no? Fuera del vector, tengo el múltiplo, ya, el elemento que voy a buscar, ¿no es cierto? Así es, tiene como entrada. Y la salida es la frecuencia. Disculpen, tengo que hacerlo así, ¿no? La cuestión del Word, si no hay que escribirlo, ¿no? Y este fre es un entero, ¿no? Tengo otra entrada, ¿no es cierto? Tengo otra entrada que es m, ¿ok? M, de múltiplos de qué, de posiciones múltiplos de m, ¿no? ¿Y qué entrada más? Nada más. Tengo esta entrada, son parámetros, ¿no? Y mi salida es un valor simple, que es un entero, que es la frecuencia. Como siempre, jóvenes, disculpen muchachos, aquí voy a insertar mi cajita negra, que eso debía ser primero, ¿no? Entonces, por la salida, este es una función, ¿no? Y le ponemos un nombrecito, frecuencia. Ya lo hemos llamado, ya hemos hecho una frecuencia, ¿no? Esto lo llamarían FREC también, pero tiene parámetros diferentes, ¿no? Polimorfismo. ¿Okay? Por favor, si alguien tiene dudas, a medida que voy explicando, ¿no es cierto? Me hace las preguntas, por favor, ya, con toda confianza, muchachos. ¿Okay? Pues, ahora sí. Imaginándome que ya puedo referenciar así de forma global, así como este de arriba, estoy hablando de la referencia, ¿no? Ese es un for, desde 1 hasta el número de elementos, ¿no? Así, hasta ese número de elementos, así como estamos acá, así, ¿no? Y tengo que saber NE, aquí está. Y ya puedo hacer las referencias. Y es una referencia global. Entonces, todos los elementos, ya me estoy imaginando cómo se refiere a todos los elementos múltiplos de M, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, simplemente yo digo un for, ¿no es cierto? Disculpen, aquí vamos a hacer unas sangrías, ¿no? Digo hombre para i, que varía desde 1 hasta lo que es NE, ¿no? Bueno, se necesita previo el NB, no importa. Después aquí ya referenciamos, ¿no es cierto? B, o sea, la referencia está B sub I por M, ¿no? Esa es la referencia global. Y decimos pin para, ¿no? Así. Esa es lo que tengo que hacer. Ya me estoy imaginando, ya sé referenciar, y esta es una referencia global de todos los elementos múltiplos de M, ¿no? Pero para NE voy a seguir construyendo. Necesito encontrar NE, perfecto, ya lo hicimos, ¿no? Ya, necesito, ¿no es cierto?, NE, que es igual
a lo que es, arriba lo hemos visto, el número de elementos que tenemos dividido entre lo que, el número de elementos que tenemos dividido entre lo que es M. Listo, ya tengo acá. ¿Qué voy a hacer con todos los elementos múltiplos de M? Preguntar si este elemento, si esta referencia del elemento es igual al que estamos buscando. Listo. Si fuera cierto, entonces, ¿no? Decimos la frecuencia es igual a la frecuencia. Bueno, contador sí. Listo. Y nada más. Fin, sí. No tenemos caso contrario. Simplemente si es igual, es un elemento más y contamos, ¿no? Así. ¿Listo? Una vez que termina el ciclo, por ejemplo, si fuera este ejemplo 4, ya sabemos que es referencia 1, no sé, 2, ¿no? Ya terminó, tiene 2, ¿no? Esto es lo que está haciendo. ¿Okay? Después de eso, por favor, como esta es una función, va a decir retornar lo que es fre, ¿no? Sigo ajustando un poquito. Fre es un contador y está en este ciclo de acá hasta acá, ¿no? Entonces, previo al valor, porque está a la derecha del igual, esta variable también, por eso necesito un valor inicial. O todo contador, la regla, jóvenes, todo contador, que es un contadorcillo, bajo esta condición, todo contador fuera del ciclo o fuera de cualquier ciclo tiene que tener un valor, 0, regularmente. Retornar fre, ¿no es cierto? Y fin. Ya está. Necesito esta operación de frecuencia en múltiplos de M, ¿no? Así es. Y puede ser la frecuencia de todos, también hemos dicho, si es que M fuera 1, ¿no? Así. 1 de todos, igualito. Pero tenemos otro que es el más estándar que se utiliza. Hemos hecho, creo, la frecuencia, creo que recuerdo, ¿no? Pero sin múltiplos, sino de todos, o más. Aquí hay 2 parámetros. Ahora me voy a la solución, ¿no? Así es. Ahora me voy a la solución. Ahora, fíjense que necesitaba esa operación. Ahora me voy a ir a la solución de esto, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo encontrar el elemento de mayor frecuencia? Pues muy sencillo. Digo, esto como ya esto, por favor, me imagino ahora solo las referencias a las posiciones múltiplos, ya sé cómo referenciar. Entonces, el primer elemento voy a decir, sáqueme cuántas veces tiene, ¿no? Así, la frecuencia, ¿no? Y ese va a ser el mayor, o sea, voy a sacar del primer elemento, por favor, no, ya no me interesa múltiplos, ya sé referenciarlo, del primer elemento que me va a decir M, ¿no es cierto? O sea, este elemento, ¿no? Voy a la solución, yo tengo que tener un elemento, ¿ya? Un elemento, y tengo que tener, ¿no es cierto?, una frecuencia. Fre, lo llamaremos también acá, no hay problema, por favor. Y ahí es una operación, es nada que ver con lo que estoy haciendo en cuanto a variables. Entonces, voy a sacar del primer elemento su frecuencia, ¿no? Del primer elemento, que es 4. ¿Ya? Entonces, voy a sacar su frecuencia, este elemento 4, y voy a sacar su frecuencia y me va a decir casual aquí, pero no importa, 2, ¿no? Así, del primer elemento, ¿no? De este. Y a partir de la segunda posición, ¿no? Voy a ir buscando, obviamente en todos, cuánto es su frecuencia, ¿no? De la segunda. Me va a decir 1, ¿no? Entonces, fuera de esta referencia que yo voy a tener inicialmente del primer elemento, ¿no? El primer elemento es 4 y su frecuencia es 2. Voy a ir a llamar a su frecuencia. Ahora voy a buscar a partir de 2, ¿no? A partir de 2, ¿no? Entonces voy a decir también, si usted quiere, cuál es la frecuencia, ¿no? o del elemento, si usted quiere, del elemento, en este caso, de la siguiente posición, ¿no? Elemento 1 lo llamaremos, ¿no? Que va a ser 9. ¿Cuál es su frecuencia? ¿No es cierto? Lo llamaré fre 1, ¿no? Ese me va a decir 1. ¿No? A partir de aquí, ya de la segunda posición, ¿no? Digo, este elemento 9, ¿cuánto de frecuencia tiene? Va a buscar en las posiciones también y va a decir tiene 1, ¿no? Perdón, tiene 1. Entonces yo pregunto, ¿esta frecuencia es mayor que esta? No. Entonces esta es la referencia inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a ir comparando, ¿no?
Entonces, tengo otras variables semejantes, tanto elemento como frecuencia, el cual tengo que decir, esta frecuencia mayor que no. Pero si fuera, ¿no? Por decir, si fuera este 9 y este otro 9, no sé, otro 9, si fuera mayor, entonces reemplazo a el elemento, y su frecuencia, ¿no? Porque tengo que ir comparando más en la frecuencia. ¿Okay? Pero el elemento me sirve como resultado. Así es. Imaginémonos, ¿no? Que a partir de aquí 9 fuera el que tuviera más, supóngase que tiene 10, imaginándonos. Entonces el nuevo elemento, ¿no es cierto?, va a ser reemplazado, va a ser 9, y su frecuencia va a ser reemplazado por 10. Así. ¿No? Perfecto. Y va a seguir buscando el siguiente elemento, no sé, múltiplo, no sé, el siguiente elemento, ¿no? Va a sacar su frecuencia, ¿no? Su frecuencia es 2, ¿no? Pero por favor, no, retornando a lo que te está acá, ¿no? ¿Es mayor esta frecuencia 2 que 10? No, pues entonces no las reemplaza, ¿no? Si fuera así, las reemplaza esta referencia que te necesito tener el elemento y su frecuencia, ¿no? Así es. Y ahí vamos, al siguiente, ¿no? Al siguiente elemento acá, 7, por decir. 7, ¿no? Su frecuencia de 7 voy a sacar y me va a decir 1. ¿Esta frecuencia es mayor que esta frecuencia? No, no. Pero si fuera mayor, la vas a reemplazar. Es como encontrar el elemento mayor que sabemos encontrar. Pero ahora es la frecuencia del elemento. Y una vez que ha terminado, por favor, aquí ya no hice con 10, sino debía ser con 4 inicialmente. El elemento, el elemento 9 tiene una frecuencia de 1, ¿no? Y aquí no vas a reemplazar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque en coincidencia, el primer elemento es el que tiene mayor frecuencia. Me voy, jóvenes, a la solución. Ya está explicado, creo, y podemos ir, ¿no? Así. Y solo que no voy a poder tener esta vista, pero no importa. A ver. Ya. Aquí. No hay problema. Para no. Entonces, me voy a la lógica. En primer lugar, esta es una función también, porque lo que tiene que devolver es el elemento, ¿no? ¿Okay? Si hay otro elemento, devolverá el elemento, no la frecuencia, dice el elemento de mayor. Entonces es una función, ¿no? Por favor, por cuestión de espacio, me voy a ir al paso 3. Es una función, ¿ok? Inicio, ¿no? El diseño de esta lógica. Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Ok? Hemos dicho, tengo que referenciar todos los elementos, pero a partir de la segunda posición, a partir de acá. Y la primera, ¿qué? Bueno, a partir de la posición 2 hasta el final, ¿no? Esta posición, ¿no? A partir de la segunda posición, según esto, de la segunda posición, ¿no? Entonces yo tengo que hacer, ¿no? Por favor, a partir de la segunda posición voy a referenciar y digo, para I, que varía desde 2 hasta lo que es, ¿no es cierto?, el número de elementos, así, otra vez, ¿no? Desde 2, ¿no es cierto?, hasta 4, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque el primer elemento me va a servir inicialmente como referencia para esto, así, ¿no? Muy bien. Y aquí ya voy a referenciar a los elementos de la posición 2, 3, 4, pero imaginariamente, porque esas posiciones son los múltiplos, esta posición 2, 3 y esta posición 4. Es decir, que hay más, ¿no? No hay problema. ¿Okay? Entonces, ya estoy listo para referenciar, ¿no es cierto?, aquí a los elementos de la posición B sub I por M. Posición 2, ¿no? A partir de 2, ¿no? A partir de 2, 3, 4. ¿Qué tengo que hacer con este elemento? Por favor, supongamos, no lo estoy tocando todavía, ¿no? Estoy pensando tengo que encontrar el elemento, no sé, y su frecuencia. El elemento es I por M. Eso es referenciado al 9, ¿no? ¿Y qué quiero saber? Bueno, si no tengo en esta variable, o si usted quiere, así como hemos analizado, elemento 1, ¿no es cierto? Elemento es igual, necesito ese elemento. Muy bien, ¿ok? Ahora está en la variable L1, el 9.
Tengo que sacar su frecuencia en FRE1. Muy bien, ese elemento voy a sacar su frecuencia, ¿no es cierto?, en FRE1. ¿Y cómo saco su frecuencia de ese elemento? Llamando a esta operación, ¿no? Okay. Entonces yo digo FRE, no puedo tener aquí FRE, ¿no? Y aquí estoy teniendo FRE, este es FRE1, FRE, ¿no? Entonces esto lo llamaré FREC. No, pero este también va a ser la función FREC, ¿no? Este es FREC. Ya. Entonces, disculpen, la llamada al proceso es FREC, pensé que era el mismo nombre. Entonces, llamo a la función FREC, aquí, hombre, no sé dónde lo puse. Ya, aquí. Llamo a la función FREC, ¿no? Y digo, sáqueme la frecuencia, es del mismo objeto, entonces no necesito un prefijo, ¿no?, a esta operación FREC. ¿Y qué necesita este? El elemento está en L1 o también acá, pero L1. Y tiene que continuar el múltiplo de M, así es. Se supone que aquí tengo parámetros, jóvenes, ¿no es cierto? Aquí solo tengo M. ¿Múltiplos de qué? Entonces, pero como se necesita el elemento, aquí estoy coordinando o sincronizando el elemento que voy a referenciar, ¿no? Entonces el elemento me va a sacar el elemento su frecuencia y me devuelve su frecuencia. Aquí, ¿no? Ya me dice, ¿no? 9, ¿cuántos tiene? 1. ¿Qué hago con eso? Comparo, pues es como encontrar el mayor, comparo, ¿no? Más que todo la frecuencia, o sea, la comparación de la frecuencia. Si la frecuencia 1 es mayor que la frecuencia inicial, FRE, así, ¿no? Si fuera cierto, ¿ok? Entonces ya estoy haciendo que si este es mayor que este, el inicial, entonces se emplaza ambos, ¿no? Entonces el elemento, ¿no es cierto?, el inicial va a ser reemplazado por el elemento 1 y luego la frecuencia inicial, ¿no? Frecuencia inicial va a ser reemplazada por la frecuencia 1, ¿no? Es mayor, ¿no? ¿Listo? Y si no, no las reemplazo, simplemente fin, sí. Por favor, esta mi lógica que ya lo estoy haciendo en base a este razonamiento o ese análisis, ¿no? Que también es un razonamiento, mi análisis, estoy haciendo. Listo, ya está, ¿no? Entonces, es el segundo, después encontrará el tercer elemento, verificará si es mayor que la referencia inicial, ¿no es cierto? Okay. Si fuera así, vas a reemplazar los dos, ¿no? Y ahí vamos. Como encontrar el mayor, ¿no? Más o menos. Y listo. Y aquí va a decir impar. Necesito, previo a esto, necesito varias cosas, ¿no? Otra vez se me distorsionó esto, que bueno, ahí vamos, hombre. Okay. Necesito, jóvenes, en primer lugar, NE. Otra vez, NE es igual a lo que es, hemos dicho, N entre lo que es N. Digo M. Perfecto. Esto. ¿Qué más necesito? Necesito el elemento de referencia, ¿no? O sea, necesito L, que aquí lo estoy manejando, y L, ¿no? Y F y FRE, ¿no? Especialmente FRE. Así es. Bueno, pero las dos se necesitan. Esto me falta en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿y cómo colocar esa referencia inicial? Del primer elemento. Yo digo entonces, ¿no es cierto? El elemento que voy a referenciar es el primero, ¿no? Es el primero. B sub 1. Pero como es este múltiplo de M por M. Perfecto, ¿no? Entonces, el primer elemento es 1, pero como es múltiplos por M. Hemos analizado eso. 1 por 2, 2. El primer elemento que está sacando ahí, ¿no? Y su frecuencia, le sacamos, pues, ¿no? La frecuencia es igual, llamo a la función FREC que ya tenemos, ¿no? Y le envío el elemento, que aquí está el elemento, digo, sí, el primero es el elemento, pues recordando, sí, primero es el elemento, que lo tengo acá, que es el primero, L, y le mando el múltiplo, ese tengo acá, listo, ya me saca, ¿no? Necesito esta referencia inicial, que es del primer elemento, ¿no es cierto? Y bueno, ok, ya está.
Y aquí a partir de la segunda posición ya empieza a buscar, ¿no es cierto? Y reemplazar si es que encuentra uno de mayor frecuencia en FRE1, ¿no? El segundo, el tercero, va a buscar, ¿no? Listo. Se supone que al final de esto, ¿no es cierto? Al final, pues como es una función, ¿no? Decimos retornar. ¿Cuál? El elemento, ¿no? La referencia. Aquí va a estar el mayor. Si es que se reemplaza, igual va a estar ahí. Estos son apoyos, ¿no es cierto? Son elemento y frecuencia, el cual va referenciando la secuencia de los otros elementos. ¿Listo? Entonces, inicio y fin. Esa es la lógica. ¿Ok, jóvenes? O sea, no lo veo muy complicado, por si acaso, ¿no? Pero necesita de esta otra operación. Así es. Había el práctico, ¿no es cierto?, donde hemos hecho la frecuencia, ahora, pero no hemos hecho la frecuencia de múltiplos, pero había operaciones también donde usted tenía que ver cómo referencia las posiciones múltiplos de M, ¿no? Así es. Y ahora acá es simplemente una lógica, ya imaginándonos que ya se referencia las posiciones múltiplos como referencia global, buscar el primero siempre es como el mayor. Y como les comenté, ¿no es cierto? Encontrar el elemento mayor es una técnica también, ¿no? ¿Por qué es una técnica? Porque esa idea, ¿no es cierto? Fuera de hacerle ese algoritmo, la idea es para cualquier estructura, ¿no? Así. Entonces, ¿cómo es esa idea de encontrar el elemento mayor? Yo tengo que tener el primer elemento como referencia y buscar a partir de la segunda, ¿no? De cualquier conjunto de datos. En este caso, ¿cómo se referencia el primer elemento? Con B sub 1. Y a partir de la posición 2, miren, estamos buscando, ¿no? Es una lógica que deberíamos deducirla de acuerdo a todo el knockout que tenemos, ¿no es cierto? Perdón, jóvenes. Te llamo después, Luis Raúl. Estoy en clase, por favor. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esa es la forma, jóvenes, ¿no? No sé si alguna pregunta, ¿no? Por favor, ya viene la implementación, ¿no? No lo estamos haciendo, pero por favor, a veces es importante, ¿no? No sé si en algún momento la hice, pero en introducción se hizo bastante, ¿no? Le vamos a llamar, por favor, ahora terminaré cristianamente, 2, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué tengo como entrada? Solo M, ¿no es cierto? Solo M tengo como entrada al proceso. Decía eso. ¿Qué tengo como salida? El elemento, ¿no? El elemento que va a salir que es de mayor frecuencia. Entonces, este elemento, ¿y qué tipo es este? Sí, es un entero, ¿no? Es una función, ¿no? Ingeniero, su pantalla. Perdón, no sé qué pasó, pero bueno, voy a ir aquí otra vez a compartir. Bueno, ya estoy compartiendo, jóvenes, no sé si se ve. ¿Estamos bien con la pantalla? No se ve todavía. Sí, se ve. ¿Sí? Ahora sí. Ya, listo, gracias, hombre. Entonces voy a continuar, ¿no? Estoy haciendo la cajita negra, por favor, ya de la operación, ¿no? Para tenerlo todo completito. Decía, ¿qué tenemos como entrada ya a esta operación grande, ¿no? Tenemos como entrada solo M. ¿Y qué tenemos como salida? El elemento, que es un entero. Por lo tanto, esta es una función también, ¿no? Agregar texto es una función.
Aquí. Ya. Frick Mai, ¿no? Frick Mai. ¿No? Así. ¿Okay? Y resulta que estaba diseñando este módulo, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta y apareció, ¿no es cierto? Y apareció, hemos visto que había la necesidad de otro módulo, ¿no? Entonces hemos diseñado, nos hemos quedado momentáneamente ahí y hemos diseñado otro módulo, ¿no? Así es. Y este se llama FREC, ¿no? Así es. Entonces, en el diseño, ¿no es cierto? Por favor, voy a terminarlo, estito. Caray, disculpe muchachos, ¿no? Pero es importante, ¿no? Así. Entonces, una vez diseñado esto, pues regresé acá y lo terminé, ¿no? ¿Okay? Entonces, el esquema de módulos es que este módulo, ¿no es cierto?, requiere de este otro módulo. ¿Ya? Si no hay este módulo, no se va a poder hacer, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, digamos, en el esquema de módulos, en el diseño, por si acaso, en el diseño, ¿no es cierto?, siempre se va en este sentido. El diseño va así, de arriba abajo, ¿no? En inglés, hay veces otros informáticos más manejan el inglés y dicen top, ¿no? Aquí arriba dicen top, ¿no es cierto? Así. Y aquí abajo dicen down, ¿no es cierto? Disculpen. Ya creo que ya no da. ¿Okay? Pero un poquito más abajito. Más o menos, ¿no? Y dicen esto down, ¿no? Así. ¿No? Down. De arriba abajo. El diseño sigue ese, ¿no? Y a veces hay que tener todo esto, ¿no? Ahora, resulta que ese es el diseño, ¿no? Esta secuencia, ¿no es cierto? O el sentido, ¿no? De arriba abajo es para el diseño. Así, ¿no? Y sin embargo, la implementación, porque ahorita voy a ir a implementar, ¿no es cierto? Es sentido contrario, ¿no? El diseño, ¿no es cierto? La implementación, mejor dicho, es así. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Cuando tú vas a implementar estos módulos, que ya los diseñaste aquí, ¿no? Por favor, ¿okay? Ahí están. ¿No? Ahora, la implementación es en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Primero tienes que implementar los de abajo y después los de arriba. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Porque cuando vas a implementar desde arriba, y aquí necesitas FREC, ¿no es cierto? Y como no está todavía implementado este FREC, nos va a decir, error, ¿dónde está esto? ¿No? Entonces, por eso el sentido, ¿no es cierto?, de la implementación, ¿ok? La implementación tiene que tener esto, ¿no? Así es, ahí nomás lo ponemos porque es muy grande. La implementación sigue este sentido. Así es, ¿no? Entonces, jóvenes, es importante algunos aspectos teórico-conceptuales, ¿no? El esquema de módulos es así, para que otro programador, ¿no es cierto?, otro analista, otro diseñador, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, otro ingeniero, como tú quieras, ya sepa, no, yo voy a usar este módulo, pero hasta se quiere de esto. Así es. Eso queda en la documentación, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero para algunos, ¿no es cierto?, por favor, hay también personas que solo implementan alguna vez. Oye, ¿qué estás haciendo? Se pregunta algún colega o algún compañero, no sé. Estoy haciendo implementación, dice. Ellos no se preocupan en razonar esto, ¿no? No. Entonces alguien los entrega así y lo que están haciendo es la implementación. Entonces si le entregan así, entonces va a ver el esquema de módulos y va a decir, primero voy a implementar después esto. Va a ir en ese orden mirando este esquema, no sé, que representa una documentación también del proceso, ¿no? Entonces eso les comento, por favor, como voy a ir a implementar esto, no puede ser primero este y después voy a implementar esto, ¿no? ¿Y de dónde nace eso? Eso obedece a un concepto de top-down para el diseño y bottom-up, se dice así, en inglés, jóvenes, de abajo para arriba, la implementación, ¿no? Bueno, ya es, entre comillas, implementar no tiene mucha complejidad, ¿no? Bueno, me voy a la segunda operación. Por favor, son ustedes, ¿no? Esta es la información que me respalda. A ver. Voy al segundo. Aquí. No sé si alguna pregunta, muchachos. La primera. Bueno, ya se puso 3 porque, hombre, debe estar por ahí 2. Pero es la segunda pregunta, muchachos, ¿no? Así es. ¿Ok?
Dice eliminar los elementos primos entre las posiciones A y B sin distorsionar el orden del resto de los elementos. Aquí estaba, este es supongamos que tengo este ejemplo, ¿no? Así. Y A es esta posición, por favor, son las posiciones 3 y esta es la posición 13, ¿no? Okay. ¿Cómo queda el resultado? El resultado es así, ¿no? Okay. Le hemos mostrado también esto, ¿no? Y cómo tenemos que llegar a ese resultado, ¿no? Así es. Bueno, aquí voy a referenciar un rango, ¿no? Y el rango, pues si yo quiero referenciar en algún momento dado, es un for, porque tiene posiciones concretas, ¿no? ¿Ok? Algunos dicen discretas, pero ese término también tiene doble sentido, ¿ya? ¿Ok? Concreta porque es una posición que ya sé que es A, ¿no? A si es 3, desde 3 hasta 13. Eso puedo hacerlo, ¿no? ¿Ok? Una referencia. No. Pero ¿qué tengo que hacer? Eliminar. Y más o menos les di la idea a cuando estaba explicando. ¿Este es primo? No. Entonces ya sé cómo referenciar de acá hasta acá, ¿no? ¿Ok? En secuencia, ¿no? Entonces, un índice I, ¿no? Si usted quiere, así, un índice I, llamaría así, y que varía, ese es el problema de este Word también, ¿no? Y que varía desde lo que es A, ¿no es cierto? Y va a llegar, ¿no es cierto?, hasta, tiene que ir incrementando de 1 en 1 hasta B, ¿no? Tiene que ser for, no sé, o while, no sé, pero tiene que ir incrementando así, ¿no? Un índice cualquiera que va a ir desde acá. Estoy acá, ¿y qué tengo que hacer, no? Lo que tengo que decir es primo, no, es primo, no, es primo, no, es primo, sí, corte. No, así es. Tengo que parar, ¿por qué? Para eliminar este elemento. No. Tengo que eliminar un elemento de una posición. Y eliminar un elemento de una posición, supongamos que ese momento es una posición P, ¿no? ¿Ok? Disculpe. Entonces tengo que eliminar ese elemento de esta posición. Eso es una posición fija. Estoy pensando inicialmente en mi razonamiento de mi proceso principal. Vuelvo a repetir. ¿Eso es primo? No. ¿Eso es primo? No. ¿Eso es primo? Voy a ir así, de esa forma, verificando, ¿no? Elemento por elemento. Es una secuencia, ¿no? ¿Ese es primo? Sí. Cuando sea primo, hago un corte, ¿no? Recuerda usted, cortecitos de control, ¿no? Así. Voy a hacer un corte acá, así. ¿Okay? Y ese cortecito de ahí, ¿no es cierto?, nos dice, oye, hay un elemento de una posición que tenemos que volarla, ¿no? Tenemos que borrarla, ¿okay? Eliminarla. Entonces, eliminar un elemento, no, ahora pensaré, por favor, si fuera esto, lo que tengo que hacer es, ya, así, ¿no? Así. ¿Y eso qué significa eso, no? Que todos los elementos, todos, no solamente del rango, todos se mueven en una posición, ¿no? ¿Ok? Así como la inserción, hemos movido los elementos hacia atrás, ¿no? Vamos desplazando. Ahora tenemos que desplazar, por favor, todo esto que parece muy sencillo, pero es un desplazamiento de todos los elementos de una posición hasta esa posición, valga. ¿Ya? Así es, ¿no? Entonces, esa es una operación definida, aunque no muy concreta, o sea, no tiene un propósito muy cabal, pero tiene un propósito de ayuda, no es un propósito final de la operación. No por sí mismo no tiene sentido el hacer esto, ¿no? Eliminar un elemento de una porción, ¿no? O sea, como que no suena bien, no es como decir ordenar. Ordenar es algo bien, un objetivo bien definido, bien concreto. Ordena los elementos, ¿no? Aquí eliminar, ¿sí? ¿Qué ganas con eso? Es más de apoyo, de ayuda, una operación de ayuda, ¿no? Entonces, jóvenes, otra vez, ¿no? ¿Qué quiere decir otra vez? Dejando un poco lo que estoy analizando, tengo que pensar, ¿no es cierto? Tengo que pensar, ¿okay? ¿Cómo tengo que pensar en una operación, ¿no? 2.1, ¿no? Así es.
ya no importa. ¿Sí? Tengo que pensar en una operación 2.1, ¿no es cierto? Okay, disculpen. Eliminar un elemento de una posición. Así es, listo, nada más. Así, ¿no? Eliminar un elemento de una posición P. Ya, hombre. Yo tengo que decir de qué posición. Después regularé de acá. Pero necesito. Supóngase que esta posición es la 3, 4, 5, 6, ¿no? O sea, la posición 6. Ah, perfecto. Voy a volarlo esto. ¿Y cómo hacemos para volar esto? No sé. Se va a venir acá, el 9 acá, el 4 acá, ¿no? Así, el desplazamiento, ¿no? Hemos visto cómo se desplazan los elementos. Pero no solamente en el rango, sino todos. ¿No? No solamente voy a mover esto y al final aquí se va a quedar 5 doble, ¿no? Es todos los elementos. Y además, después de desplazar, de hacer esto, ¿no? Así es. ¿Okay? Hacer eso, entonces, en la dimensión, por favor, tiene que reducir, ¿no? 1, porque está eliminando un elemento, ¿no? Entonces, tengo que tener varios parámetros, ¿no? La posición, el rango también, ¿no? El rango no necesito para esto, perdón. No. La posición, porque tengo que mover todos los elementos y aquí tengo que reducir n. Al final, n va a ser reemplazado por n, así, ya, lo directamente, ¿no? Al final, pero es eso, n menos 1. Ah, perfecto. ¿No? Por favor, el e, ¿no? Pero profesor, el rango también, sí, pero no aquí, ¿no? Aquí no tiene que, nada más cuando va a eliminar un elemento, ese es el objetivo, por favor, de una posición, y no solamente los elementos del rango, sino todos, y al final tiene que controlar el ciclo. Pero profesor, pero también disminuye el rango. Aquí no estoy manejando el rango. Desde acá sí. Una vez que diga elimine, entonces ya me ha reducido el vector y aquí sí tengo que reducir también la posición, ¿no? Así, la posición, el rango B, menos 1. Esa es otra cosa acá, pero no acá. Aquí tiene que volar un elemento y tiene que reducir esto, nada más. ¿Cómo lo haríamos? ¿No es cierto? La pregunta es, por favor, disculpen, ahora, una vez que tenemos la idea, ¿no? Ya. ¿Cómo haríamos? ¿No es cierto? Entonces, yo tengo aquí, por favor, estoy pensando ahora, no necesito, hemos dicho, sí, no necesito esto, ¿no? Para esta operación, necesito solo P. Entonces, por favor, otra vez necesito las posiciones, ¿no? Así es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya no alcanza, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, ¿dónde estamos ya distorsionándonos acá tal vez? Bueno, creo que no. A ver, por favor, no estamos viendo biencito. Disculpen, muchachos. Ni eso. Ya no puedo más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por favor, aquí ya va. El 9 es el 10, ¿no es cierto? Este es el 11. Este es el 12 y por favor este es el 13. Aquí ya también se distorsionó por así y así. Por favor. Yo tengo la posición P acá, ¿no es cierto? P que está en esa posición 6. Así es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. P está ahí. Por favor, en esta posición y estas referencias. ¿Cómo tengo que hacer el movimiento o eliminar? Es un movimiento, pues, ¿no? El de la posición 7 se viene acá, el de la posición 8 a la posición 7, el de la 9 a la 8. Eso sabemos. ¿Y desde dónde? Desde acá. Desde P más 1, que es si P es 6, desde P más 1 de esta posición hasta el final, por favor, hasta el último, hasta N, ¿no? Por favor, aquí solo lo dice, pero ya, seguimos, todos. ¿Y sabemos hacer desplazamiento? Claro, sabemos hacer el desplazamiento, ¿no? Entonces, inicialmente esta lógica me dice, ¿no es cierto?, que voy a hacer una referencia desde la posición P más 1, entonces va a decir más o menos para
supóngase I, ¿no? Desde P más 1 hasta lo que es N. Eso, ¿no? Entonces, y vamos a tener ahí el ciclo discreto, ¿no? O sea, o concreto, posiciones concretas. ¿Qué vas a hacer con estos elementos? Vas a moverlo, ¿no? Por favor, estoy en esta posición y inicialmente, y voy a moverlo a la posición I-1, el de la posición I, ¿no? Que va a ser 7, que voy a partir de P más 1. Lo voy a poner a la posición anterior, I-1. Entonces, B sub I menos 1 va a ser llevado al elemento B sub I. Elemento que estoy referenciando, que aquí es a partir de la siguiente de P, que es 6, ¿no es cierto? Estoy llevando a la posición B sub I menos 1, a la posición. Aquí ya está perdiendo el 7, 6. ¿Okay? Y el siguiente va a seguir, ¿no? El 9 a la posición acá. El siguiente es así. Este es un desplazamiento, ¿no? Hacia la izquierda, se llama así, como va el sentido, ¿no? Entonces ven los elementos y todos están yendo una posición hacia la izquierda. ¿Listo? Ya está. ¿No? Con esto ya estoy desplazando y ya se perdió automáticamente, ¿no? Entre comillas, el elemento 7, ya no está, ¿no? Y al final hemos dicho, ¿no? Después de eso, tenemos que bajar n es igual a n menos 1. Listo. Ya casi lo hice la lógica, ¿no? Eso es un desplazamiento. Eliminar una posición, un desplazamiento, ¿no? Disculpen, jóvenes, ya casi lo hicimos. Entonces, por favor, como siempre, ¿no? 2.2, disculpen, bueno. ¿Dónde está, hombre? 2.2 tenemos que ser la cajita negra, ¿no es cierto? Que tengo como entrada, se supone que tengo un vector, ¿no es cierto? Cargado, es el mismo vector que vamos a ir a trabajar. Tengo solo P como entrada, ¿no? Y como salida, ¿qué tengo? Nada, ¿no es cierto? Nada, pero hay que colocarla así, por si acaso, jóvenes, sí, nada. Hay una sola salida. ¿Por qué nada? Porque está eliminando ese elemento, ¿no? De una posición, no hay el elemento, es un elemento de una posición. Entonces, jóvenes, no hay ninguna salida. Hay una salida, no, es un procedimiento, hay un cambio de estado. Teníamos estos elementos, ¿no? Y cambia la estructura menos un elemento, ¿no? Y además la dimensión cambia, por favor, no está que suene también cambia. Entonces, un procedimiento siempre cambia el estado de las propiedades, de una propiedad o de todas las propiedades que tenga la clase, ¿no? La clase objeto. En este caso está cambiando el estado del vector y también su dimensión, como hemos dicho, baja su dimensión en 1. ¿Okay? Entonces, este es un procedimiento, ¿no? Insertar, ¿sabes más? ¿Okay? Eso, ¿no? Así. Entonces, por su característica o el tipo de módulo es un procedimiento. Y esto lo ponemos. No sé si hemos hecho esto, no recuerdo esto, por favor, eliminar, pero bueno, eliminar un elemento, ¿no? Eliminar elementos. Ya, ahí está. Y la lógica, disculpen muchachos, no sé, ya está acá, 3.1, lo pondré así, digo 2.3, ¿no? Y la lógica ya está hecha, ¿no? Así es esto, ¿no? Pues decimos nosotros acá, ¿okay? Decimos nosotros acá, inicio, ¿no? Inicio y fin. Hombre, ya. Ya tengo el elimina, ¿no? Entonces, una vez que ya se elimina, aquí estaba pensando, sigo ahora mi razonamiento de la operación, ¿no? Es lo que acabamos de hacer, jóvenes, se llama divide y vencerás, ¿no? Estaba haciendo esta operación, me di cuenta, estaba analizando, este es primo, no, este es primo, no, este es primo, no. Primo, sí, corte, párese. ¿Para qué? Para eliminar esto. Le llamamos. De acuerdo a esa posición que estamos, que va a estar en I, ¿no? Aquí simplemente la puse así, no importa, que va a estar en I. Eso lo va a eliminar. Perfecto.
Entonces yo necesito hacer un corte, ¿no? Así es, ¿ok? Ahora, y seguimos. Después de hacer ese corte, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminar, ¿no? Así es. Pero siempre y cuando ese corte esté dentro del zango, ¿no? Dentro del zango, o dentro de n, si te quiere. Porque puede ser el último corte n inclusive, ¿no? Entonces, si es n, pues ya no tiene nada que hacer, ¿no? Si está en zango, por lo menos el último elemento, o sea, que el zango inclusive la tendría así, si está en zango, entonces no. Pero si sale de zango, no. ¿Por qué digo eso? Porque este no es un for. Cuando hay corte es un while. Entonces, ¿qué tengo que hacer después del corte? Tengo que eliminar, llamar a este proceso, pero siempre y cuando estemos en zango, ¿no? Y listo. Y una vez eliminado, llamando a este proceso, tengo que bajar este B en 1 también. Así como todos los elementos reducieron una posición, el zango también tiene que reducir una posición. Aquí. Entonces, jóvenes, estoy pensando, estoy aplicando lo que ya sé, corte. ¿Qué voy a hacer después del corte? ¿No? ¿Okay? Y luego continuamos, ¿no? Todos estos elementos se han reducido aquí, por favor. Se hizo así, valga el término. ¿No? ¿Ok? Y sigo en esta posición, por si acaso se han reducido todos los elementos. ¿Sí? Y sigo preguntando, ¿no? ¿Este elemento es primo? No. ¿Este elemento es primo? No. ¿Este elemento es primo? No. ¿Este elemento es primo? Corte. ¿Qué voy a hacer? Otra vez. ¿Está en rango? Sí. Elimínelo. Lo va a hacer así. Y sigue aquí la posición, por si acaso. Otra vez continuamos. Después, ¿qué tengo que hacer? Eliminar y bajar B, ¿no es cierto? El de la dimensión, el eliminar ya lo baja. La dimensión. Entonces, ahora sigo, estoy en esa posición, digo, este es primo, sí, otra vez, vaya a eliminarlo y córtelo, digo, y bájelo. Estoy aquí en esa posición. ¿Este es primo? No, sigue avanzando. Primo, sí, corte, y ya sabe lo que va a hacer, ¿no es cierto? Y hemos terminado el zango, porque el zango también va a ir reduciendo. Ya llegué hasta B, ¿no? Voy a pasar. Entonces, en síntesis, jóvenes, les retornaré. Tengo que aplicar cortes. Este I que va a ir de A hasta B no es un for, es un while. ¿Por qué? Porque va a haber cortes ahí. Y usted ya sabe cómo hacer un cortecito de control, ¿no? Así es. Me voy a la lógica. Después, por favor, voy a hacerlo como sea. Tengo que hacer un corte entre, ¿no es cierto? Un corte y comienza para un corte se necesita while, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, disculpen muchachos, voy a colocarme las sangrías, caray. Entonces, jóvenes, yo necesito que I comience con A, así como dice ella, y voy a decir mientras esté en zango. Pero el zango es, ¿no es cierto? El zango es mientras I, que es el índice que va a ir desplazándose, sea menor o igual que B. Está comenzando I en A, pero va a ir avanzando. Mientras I sea menor o igual que B, ese es el límite, ¿no? Así es. Y a pesar de que B también va a ir reduciendo, ¿no? Así es. ¿Okay? Bueno, ¿y cuál es la otra condición? Hemos dicho, si este elemento de acá está en rango, sí, el índice, y este elemento ahora es no primo, si no es primo, avanza. No es primo, avanza. No es primo, avanza. No es primo, falso, porque es primo. ¿No? Entonces la pregunta aquí tiene que ser, y además, si no es primo, si no, ¿no? Y tengo que decir, no, verif. Ese verif primo, por favor. Dios, qué barbaridad. ¿No? Así es. Verif primo no se puede hacer pues directo. Ese verif primo necesita de ¿cómo se llama esto? Necesita de un objeto. Y como inicialmente inclusive la necesito de esta posición, tengo que sacar acá, ¿no es cierto? Un booleano. Perdón. Un booleano, ¿no? Así, booleano. Booleano que diga el verif, perdón,
¿no? De este elemento tiene que ser llevado a otro objeto. Bueno, necesito el elemento saber si es primo, ¿no? ¿Ok? Y ese saber si es primo, porque aquí necesito verificar, entonces no se puede directo, ¿no? Entonces lo que tengo que tener acá es si es primo y tengo que aquí verificar primo de este primer elemento. Así es, ¿no? ¿Y cómo hacer eso? Bueno, por favor, un número entero, llámese así, ¿no? Que sea ese el objeto, punto cargar, y carga el elemento B sub I. Ya está, ¿no? Ahí ya está. Y en un booleano voy a decir NE, del objeto NE, del objeto número entero, estoy diciendo verif pri, ¿no? Verif pri debe ser. Listo. Necesito eso. ¿Por qué? Porque aquí necesito decir, si no es primo ese primer elemento, entonces acá tengo que decir, si no es verdad B, ¿no? Si no, entre paréntesis, si no B, ya lo pondré así, por favor. Si no, espero que se me entienda, B es así nomás, por favor. Bueno, si no B, el booleano. Si no es verdad, ¿no? Digo, si es falso, estoy diciendo eso, es que si no es primo, ¿no? No es primo. Si es primo me va a devolver true, ¿no? Y eso es, si es falso, es que si no es primo. En otras palabras, la semántica dice, estoy en rango, perdón, este B es el rango y aquí estoy manejando un booleano. Por favor, eso no puede existir. B1, la bandera, ¿ok? Si no es primo, ¿no? Así es. Entonces, estoy en rango y no es primo, que avance. ¿Qué quiere decir? Y es igual a word, ¿no? Y es igual a I más 1. Ya estoy en la siguiente posición. Pero la siguiente posición, por favor, he hecho esto, ¿no? O sea, al comenzar saqué aquí, bueno, y dije, no es primo, aquí no es primo, ¿verdad? No es primo, avanzamos, estoy acá. Y tengo que volver a preguntar si ese no es primo. Pero necesito hacer lo mismo que esto. Necesito otra vez cargar el segundo y verificar. Necesito tener la misma operación. Inicialmente la necesito porque aquí está la condición y después también la necesito acá. Así, ¿no? Ahí. Vuelvo a cargar esto y saco su primo. Y ya estoy preguntando. ¿Estamos en rango? El segundo no importa que estamos en rango. El segundo. Aquí avanzamos ahí. ¿Estamos en rango? Sí, no sé. Y ya lo sacamos ¿no? Inclusive, jóvenes, ¿no es cierto? Inclusive, van a disculpar, en algún momento dado puede salir de rango y aquí lo va a cargar y lo va a estar, por favor, ¿no? Así es. Entonces, ese problemita, llamaremos así, ese proceso no está bien, ¿no? Pero funciona, ¿no? Obviamente, si tenemos un elemento, aunque no sea referencial, dice, no es primo, no. ¿Ok? El segundo, por favor, lo dejaremos así inicialmente, no es perfecto. No. Está preguntando otra vez, decía, no, estoy aquí. Vuelvo a preguntar, estamos en rango y no es, ¿verdad? No es, ¿no? Entonces, incrementa, otra vez ya estoy aquí, me carga, ¿no es cierto? Y otra vez pregunta, está en rango, sí, y no es, ¿verdad? No es, otra vez incrementa y carga, ¿no? Así es, y saca de esto. Está en rango y no es falso porque es aquí, es primo. Hace el corte por esta. ¿Sabe? ¿Qué tengo que hacer cuando salga? ¿No? Después, por favor, afinamos un poquito. Verificando que si puede salir de rango, hay que tener cuidado si sale de rango, ¿no? Porque después estamos preguntando en el ciclo, ¿está en rango? ¿Qué tal si con este I ya salió de rango y qué va a cargar? Una pequeña verificación, no hay ningún problema. ¿Ok? Ahorita lo hacemos, todo se puede, ¿no? ¿Y cómo sería eso, profesor? ¿Qué nos sale? If, nada más, así.
si no salió de Zango, ¿no? Así es. O sea, tiene que cargar siempre y cuando esté en el Zango. Inclusive aquí, antes de cargar, ya tengo que preguntar, porque con ya puede cruzar. Que simplemente esto debía estar en un if, ¿no? Si es que I es menor o igual que B, que carga. Si estamos todavía I con desplazamiento, si está en Zango. Y si no, no. Y ya lo vas en el ciclo, va a cortar nomás acá. Con el último, ¿no? Así. Eso es lo que estaba diciendo, hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿ok? Bueno, suponiendo que todo lo vamos a controlar, ¿qué pasa, no es cierto, si hace un corte, ¿no? Así como este? ¿Qué pasa? Ya estamos posicionados ahí, inclusive, y, ¿no es cierto? No, y se supone que está en esta posición, ¿ok? Dice, y está en Zango, sí, y ese elemento de esa posición, ya nos anticipamos un poco, ¿no es cierto? Es no primo, falso, porque es primo, sale. ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Igual que esto, ¿no? Verificar si no nos salimos de Zango. ¿Qué tal si este de acá, estito de acá, salió de acá, ¿no? Más que todo, ¿ya? ¿Ok? O si es posible, ya salió el corte del último, que sería este, ¿no? ¿Ok? Entonces, por favor, si salió, quiere decir que está acá, ¿no? Y no puedo cortar yo este elemento. O sea, saliendo del Zango está aquí el corte, ¿no? Así. Y no puede haber eso, ¿no? Entonces lo pondré nomás acá. Lo más lógico es, voy a hacer ese corte, ¿no es cierto? Siempre y cuando, ¿no es cierto? Siempre y cuando el desplazamiento esté en el Zango, menor o igual, donde está, menor o igual que B. Yo estoy controlando B. Sí, ¿no? Que B también esté al límite, eso es otra cosa. Si está en el Zango, ¿no? O sea, si no salió todavía del Zango, quiere decir que es un elemento el cual tengo que, así como ¿no? Tengo que volarlo. Y hemos dicho, ¿cómo se llama? Elim L, ¿no? Así. Elim L. Okay. Y elim L necesita la posición. A ese momento la posición es I. Por favor. Es el mismo objeto, por favor, es el mismo vector que estoy analizando acá, que se tiene que, ¿no es cierto? O la operación se enlaza a otra operación, pero es el mismo objeto, por eso no lleva prefijo, ¿no? Así. Listo. Y algo importante, elim L reduce todo, desplaza y reduce, ¿no es cierto? Aquí lo ha desplazado todo, y reduce N, pero no reduce B, ¿no? Porque nada tiene que ver B allá. ¿Okay? Entonces, aquí es donde tiene que reducir B, ¿no? Porque es B menos. Perfecto. Luego es el fin, ¿sí? Así es. Muy bien. Entonces, si está el corte que hicimos está dentro del Zango, elimínelo ese elemento y reduzca B. Pero como al eliminar reduce una posición de todo el vector, el eliminar baja, este proceso baja su dimensión, pero no el Zango. Aquí estoy controlando el Zango y yo aquí reduzco el Zango. Así, ¿no? También el Zango se acorta. Y listo. Y luego, ¿qué hago? Continuamos pues, con el siguiente, ¿no? Continuamos con el siguiente. Este es el corte, ¿se acuerdan? ¿No? Okay. Este es el corte y tiene que continuar con el siguiente. Así es, ¿no? El siguiente es desde aquí, ¿no? Tiene que volver o sea, si bien, digamos, ha hecho, ahora tiene que volver a cargar la misma posición y todo lo demás, ¿no? Por favor, ese es un mientras mayor, ¿no? Mientras simplemente estemos en Zango, ¿qué quiere decir? Y sea menor o igual que B. Así, esta primera condición. ¿No? Como hicimos la eliminación, etcétera, etcétera, bueno, este ya no se ha dado cargar el siguiente, ¿no? Entonces vamos aquí, eliminamos y al eliminarse y mantiene su posición, y otra vez estamos en Zango, sí, entonces de este mismo cárguelo, si estamos en Zango y es B, otra vez aquí, ¿no? Por favor, así, ¿no?
Decía, podríamos tener un problemita con esto, ¿ya? Si es que nos saldríamos, ni siquiera de B, porque no nos afecta si está en esa, de N, ¿no? Más que todo de N. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si fuera, o sea, nos está sobrecargando, como quien dice, está adelantando porque necesito aquí la condición, ¿no? Así. ¿Okay? Otros utilizan un booleano nomás, pero bueno, también se puede usar, así como estamos manejando un booleano, pero aquí, ¿no es cierto? Lo más correcto es, por favor, no se va a dar si es que el rango lo manejo dentro de N, ¿no? Inclusive acá. Bueno, no, cuando EB sea por favor, entonces, en de acá, cuando sea I más 1, va a cargar, o sea, y cuando llega a N está en rango y sí, ¿no es cierto? Y es igual a I más 1 y se va a ir aquí, por favor, fuera. Y dice cargar, y oye, ¿qué tiene que cargar si no hay nada? Ese es un extremo, por favor, un extremo, ¿ya? Por favor, ese es un extremo y esos extremos, a veces la lógica tiene que controlarla, ¿no? Así es. Pero bueno, se supone que en el examen no lo voy a dar así, o no, tal vez si no ha verificado el extremo, no importa, ¿no? Así es. Pero debe controlar ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Si es que I, como ya está avanzando, I es menor o igual que N. Si es, entonces, lo que voy a hacer es, hombre, no, así. Okay, ya, así nomás. No importa. Voy a hacer eso. Por favor, esa es una coyuntura, es un extremo. El rango está más abajito, B, así como está. Y cuando salga del rango, aquí va a cargar, pero ya no tiene sentido, ¿no? Ya no tiene sentido porque ya va a estar fuera de rango y aquí ya lo va a matar con esto. Y listo, no lo va a dar importancia esto, ¿no? Porque va a estar rango de B fuera, pero ha cargado este elemento, el 8, que nada tiene que ver, ¿no? Aquí. O sea, pero para eso, inclusive, ¿no es cierto? Pues yo debería de preguntar si es que I con está dentro del rango, ¿no? Dentro de B también, no hay ningún problema. Pero el más crítico se vuelve y nos va a marcar un error, se va a parar el programa cuando sale de acá. Aquí no hay problema, ¿no? Así es, ¿ok? Pero también puedo preguntar, profesor, ¿y está dentro del rango y menor igual que B? Así ya me anticipo esta condición para poder cargar el siguiente, ¿no? Ok. Jóvenes, y después continúa nomás el fin mientras. Por favor, en síntesis, esta operación es un cortecito de control, ¿no? Así es, ¿no? Y va a continuar. Una vez que se desplaza esto, decía, pues seguimos. Es primo, si no es primo, avanza. Si no es primo, avanza. Si no es primo falso, es primo corte, ¿no? Entonces todo se reduce, se reduce acá y otra vez. Si no es primo falso, porque primo corte va a ser ahí, va a reducir, ¿no? Si no es primo avanza, corte y listo. Y al final tendremos, se supone, de acá, ¿no? Así es, este resultado. Van a disculpar, jóvenes, bueno, la explicación es un poco lenta, pero tengo que hacerlo entender, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, vuelvo a repetir, no le voy a dar esta coyuntura, ¿no? No voy a hacer que usted también se ubique en eso, porque ahorita está, pero ya con esta explicación, para más adelante hay que tener cuidado. Yo el rango lo voy a mantener como un rango regular, un racional que hay entre y este, pero no acá, aquí es crítico por esto, ¿no? Entonces, pero está controlando lo crítico. Así es, ¿ok? Bueno, entonces, para terminar, ¿no es cierto? Por favor, esta lógica inclusive ya se distorsionó y comienza ahí, ¿no? Y después ya está pues reducido, se supone, ¿no? Con todo esto. Entonces otra vez necesito dos procesos, el proceso principal, que es un cortecito, y para esto necesito un procesito de desplazamiento, que es eliminar un elemento de la posición P. Así es, ¿no? Jóvenes, ese es el grado de dificultad, ¿no? Ese es con excepción de esto, por favor, no voy a colocar este extremo, he dicho, no voy a probar con este extremo, ve aquí, ¿no? Sino simplemente en el rango, así voy con una posición delante de 1 y acá, ¿no?
Inclusive a uno eso no me afecta, el derecho me afecta, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, jóvenes, se supone, ¿no? Entonces voy a terminarlo también esto, por favor. Y bueno, ya que estamos 2.1 otra vez aquí, ¿no es cierto? ¿Qué tengo como entrada? Simplemente tengo como entrada lo que es A. Tengo como salida nada. Así es. Y tengo como entrada el B, ¿no? Hombre, B como entrada, ¿no? Entonces tengo el rango, estoy con este vector, se supone que está cargado, tiene una dimensión, ¿no? Y dice eliminar los elementos primos de las posiciones del rango, ¿no? El rango A y B sin distorsionar el orden. O sea, eso era, ¿no? Listo. Entonces, jóvenes, decía, aquí voy a insertar otra vez mi cajita negra, ¿no? La técnica es de diseñar esto porque es el diseño modular, se llama así. Hombre, la técnica es, ¿no es cierto? Es un procedimiento, es la caja negra, se llama caja negra. Negro porque no sé, aquí está lo que está ahí adentro, pero después se hace, ¿no? Aquí la caja negra nos dice solo entradas, salidas, ¿no? Esto lo vemos negro todavía, por eso se llama caja negra. Y esto es, ¿no es cierto? Pues, ¿qué es? El imprimos, ¿no? Imprimos, pues, ya no sé. Entonces es un procedimiento, jóvenes, y esa es la forma como va haciendo, ¿no? 2.3, ¿no? Así es. Es el inicio. Y como siempre, ¿no es cierto, jóvenes? Y este es el final. Y listo, ¿no? Ya es, porque es un procedimiento, no tienes retorno. Entonces esto hay que implementar, como siempre, también requiere previo la implementación de esto de acá, ¿no? Bueno, ahora porque si no, no tiene sentido, ¿no? Por favor, aulas virtuales, programación, estoy en el grupo SD. Aquí está el proyecto Vector que hemos ido trabajando, todo, ¿no? Todo hasta el momento. Vamos a ver, jóvenes. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Aquí, por favor, disculpe, voy a usarlo. Esto voy a usarlo, tengo que acortarlo. Aquí, esto voy a minimizarlo. Y esto también voy a hacerlo más corto. Y ya estamos listos para la implementación, ¿no? Aquí. Me voy a lo que es el vector y listo, ¿no? Ay. Entonces, a ver, este último no importa, no sé, tomamos, dice public, ya sabes, es mecánico esto, ¿no? Es un procedimiento, se llama elim L, ¿no? Elimina un elemento y tiene P as integer. Listo, ¿no? As, y no, elim L no tiene, no es. Que tiene como variables auxiliares y no más, ¿no es cierto? Así es. Y la lógica dice for, por favor, estoy mirando esto de acá. Okay. For i que varía desde p más 1 hasta lo que es n, ¿no es cierto? Y esto lo que hace simplemente en b sub i menos 1. Vamos a llevar el elemento p menos 1, vamos a llevar el elemento b sub i. Sí, listo, ¿qué más? Nada más está el for. Y luego, por favor, a ver aquí, ¿no? Y luego, pues, reduce n es igual a n menos 1. Un raro contadorcillo que no está en ciclo, ¿no, muchachos? Porque una regla es que los contadores siempre están en un ciclo. Pero bueno, estamos en orientado a objeto y es una propiedad, tiene que reducir, ya está.
¿no? Por favor, tap down, ¿no? La implementación. Ahora sí puedo hacer esto, ¿no? Ahora sí, dice, ¿no es cierto? Public, otra vez. Este es un procedimiento también, que se llama el impris, ¿no? No importa, hombre. ¿Okay? Y este se quiere A as integer el rango, coma, B as integer el otro límite y punto, ¿no? Así es. Por favor, ahora me vengo acá. ¿Qué variables tengo? Aquí tengo muchas variables, ¿no? Por favor, bueno, vamos primero viendo allá. Tengo I, ¿no es cierto? El inicio, después, ¿cuál más tengo? Entero, no tengo más, as integer. ¿Okay? Ahora, A es el rango y NE, ¿no es cierto? NE, entonces NE as NN. Así, perfecto. ¿Y qué más tengo? ¿Qué variable más tengo? Un booleano, B1, ¿no? El booleano que estamos utilizando, mirando ahí, aquí está el booleano. Entonces, es otro tipo de dato de B1 as booleano. Listo, ¿no? Para B, ¿no? ¿Qué más? Nada más. Entonces, aquí tengo un objeto, NE es igual a new, NN, ¿no? Así es. Es una regla, ¿no? El booleano un objeto se debe inicializar, por más que sea auxiliar, este es un objeto auxiliar, ¿no? ¿Okay? Porque me está ayudando acá en esta operación. ¿Okay? Bueno, listo, lo demás dice I es igual a A, y a la lógica, ¿cierto? Dice mientras, ¿no? Mientras, entre paréntesis, I sea menor o igual que B. Entonces, ¿no? Dice NE punto cargar de lo que es B sub I. B sub I. Listo. Y hacemos B1. B1 es igual a N1.verif, va a aparecer ahí. Digo, NE punto. Verif primo. Aquí lo tengo, ¿no? Ya nos ayuda. Eso dice mientras, otra vez hay un while, mientras estemos en rango I menor o igual que B. Y además, entonces dice no B1, así. Entonces, si eso es verdad, I es igual a I más 1. ¿No? Y acá también hay una verificación si es que I es menor, ¿no? Menor o igual que N. Si fuera así, entonces NE punto cargar. Paréntesis B sub I. Así es. Y otra vez tenemos el siguiente B1, que es igual a verif, ¿no? NE punto verif. Así es. Ahorita ya estamos bien. Y listo. Igual. Después del NY. Sí, otra vez acá son extremos, pero bueno. Sí dice I es menor. Entonces eliminamos, ¿no? Elim, ¿no? Ahí dice el proceso. Elim, L, ahí aparece el L, entre paréntesis, se necesita una posición y esa posición es I, y después de eso reduce, B es igual a B menos 1. Listo. Después viene el end-if, ¿no es cierto? Y viene el end-while. Where's the end-while? Dios, esto no era aquí, ¿no? Era después de este while. Qué barbaridad, muchachos. Así. ¿No? Después del while interno venía todo esto y este es el while mayor, ¿no? Listo. Y después de eso es el final y conferencia. Ya estamos listos, ¿no? Ya está listo para probar. Solo necesito, por favor, ahora me iré acá, solo necesito los rangos A y B. ¿No es cierto? A ver, por favor, ¿dónde? Tengo esto, pues, ¿no? Y esto me va a decir textbox 1 y este de acá textbox 2. Entonces ya lo voy a colocar acá.
Y listo. Y decimos, por favor, a ver si tengo espacio. No tengo espacio, por favor. Uf, ¿no? Y es un problemita. A ver, lo voy a colocar acá, pero que es B, por favor, ¿ya? La voy a llamar respuesta 1, ¿no? Respuesta 1. Por favor, le enlazo. Entonces, simplemente es así, ¿no es cierto? B1, por favor, ¿no es cierto? Este se llama el IMPRIS, ¿no? El IMPRIS. Listo. Nada, no. Textbox 1. Ese es el Django, Textbox 2. Listo. Ya está, ¿no? Textbox 2. Listo, ya está. Se supone que ya está, muchachos. Lo vamos a probar, por favor. Ya. Lo vamos a probar. Aquí, unos cuantos elementitos, ¿no es cierto? El primero que no nos interesa. El segundo, y ya que sea un primo, por favor. El otro que sea que no es primo, ¿no? Por favor, el 10. El otro es tampoco no primo, 10. Por favor, para ubicarnos y va a quedar todos 10, valga, ¿no? El siguiente, que sea otro primo, ¿no es cierto? Que sea el 17. Y finalmente que quede otro 10, ¿no? Listo. ¿Cuántos elementos tengo? 6 elementos, ¿no? De esos 6 elementos, ya por favor, ahí se está mirando todavía. Oh, bueno, no hicimos muy grande esto, ¿no? De esos 6 elementos, yo lo voy a decir a partir de la posición 2, ¿no es cierto? Hasta la posición 5, ¿ya? De 2 a la 5, ¿ok? Entonces, no, de 2 a la 5 los primos. Entonces me va a eliminar el 13, me va a eliminar el 17 y van a quedar puros 10. Tiene que quedar este 10, no sé, ¿no? Entonces van a quedar 1, 2, 3, 4 10. Van a quedar 2 elementos. Por favor, ¿dónde está? Cargar conjunto, ¿no? Espero, sí, cargar conjunto. Por si acaso, muchachos, descargar conjunto. Voy a mirar, sí, está bien cargado, ¿no? Ahora sí voy a ir a ejecutar en el rango de 2 a 5, ¿no? Por favor, aquí está la opción, ¿ya? Después, no, ya está hecho, ¿ya? Entonces voy a ir a descargar, ¿no? Pero por favor, el descargar tiene que ser acá, ¿no? Descargar el conjunto, descargar. Ahí está. Y si ustedes miran, 10, 10, 10, 10, los 4 10 que tenían que quedar, eran 6 elementos, se volaron 2 del rango. Ahí está, ¿no? Los jóvenes, con eso es suficiente, ¿no? Sí, ok. Entonces, ahorita si es posible, si le digo, por ejemplo, si es que le dijera, inclusive, de la posición 2, por favor, se le bien racional, ¿no? De la posición 2 hasta la posición 2, 3, digamos, ¿no? Y tengo esto ahorita, por favor, ¿cómo se llama? El conjunto de elementos. Ningún primo, pues. Estoy diciendo que desde acá, ¿no? Este y estos dos, este rango voy a usar, ¿no? Y por favor, nada que ver estas columnas, ¿eh? No sé por qué dice 13 aquí, por favor, nada que ver, es la columna 3. Entonces, estos dos, en este rango no hay nada y no va a hacer nada, pues, ¿no? Va a volar algo, nada. Y le puedo decir, por favor, con los elementos actuales que se encuentran, ¿no? Ya, no importa. Ok, ya. Otra vez puedo decir, no, entre 2 y 3, hágalo, ya está, lo hizo. Ya. Caray, no tengo para limpiar acá, pero le puedo decir que me descargue acá. ¿Ya? Descargar. Ahí está, miren los 4. ¿No? Okay. Porque si iba a descargar acá no íbamos a notar. Le dimos la operación. No hay, ¿por qué no hay ningún primo que volarla? Así. Entonces, jóvenes, es así esa operación. Claro que podemos hacer más pruebas, por favor, pero se nos va el tiempo. A ver si alcanzamos el 8. ¿Ok? ¿Dónde estoy? Aquí. Otra vez, ¿eh? A ver, jóvenes, discúlpenme, muchachos, a ver cómo nos va el tiempito. Es también cuestión de... Okay. ¿Cuál era este otro? ¿No? Frecuencia mayor, ¿no? Primero tengo que hacer la frecuencia, ¿no?
Entonces dice, ¿no es cierto? Frec es una función, public function, ¿no? Llamado frec, entre paréntesis, frec, entre paréntesis tengo L, integer, y tengo M, as integer, ¿no? Okay, M. Y as integer, frecuencia, ¿no? La lógica, por favor, aquí está. Dice, a ver qué variables tengo. NE es entero, ¿no? ¿Qué más tengo? Fre también es entero. Y también es entero. Estoy mirando, por favor, y no tengo más, ¿no? Íntegro, ¿no? ¿Y algún otro tipo de variable? No, no tengo más. Los otros son parámetros. Entonces la lógica dice NE es igual a N dividido entre M, ¿no? Entre M. Seguimos, como dice aquí también, Fre es igual a 0. Y dice for i que varía desde 1 hasta lo que es NE, ¿no? Y dice si el elemento B sub I por M, y el elemento es igual al elemento que estamos buscando. Si eso es cierto, entonces la frecuencia Fre es igual a Fre más 1. Esto. Y después del if también termina el para, ¿no es cierto? Y después del para dice retornar y estamos con el retorno, lo que es Fre. Listo, ya está. Tenemos otra frecuencia, por si acaso, ¿no? Así es, pero la otra frecuencia es polimorfismo porque este tiene otros parámetros. No nos está marcando eso, sino nos marcaría eso. Me voy, una vez hecho esto aquí, al examen, frecuencia mayor, ¿no? Este también es una función, ¿no? Frec_my. Okay. Entonces, public function frec_my. Entre paréntesis, m as integer. Listo. Y el resultado es también as integer. Bueno, específicamente, ¿no? Para es el elemento. Ahora, ¿qué tengo como parámetros? NE, ¿no es cierto? N también es entero. L es entero. No, ese es por Fre también tengo. Fre, el nombre, no, Fre es también entero. La frecuencia, por favor, estoy mirando acá. Fre, que es el proceso, y también es entero. L1, L1 también va a ser entero. L1, ¿ok? Y Fre 1 también, ¿no? ¿Cómo? Fre 1, todos son auxiliares y enteros, por si acaso. ¿Y qué más tengo? No tengo más. Así es. ¿Okay? Por favor, he mirado rapidísimo de arriba para abajo y me voy. NE es igual a lo que es N barra M, ¿no? ¿Qué más tenemos? El elemento es igual, dice, ¿no es cierto?, a lo que es, ¿okay? El elemento es igual a B sub I por M. 1 por M. Así es. Luego, dice dos puntos, Fre es igual a lo que es Frec, entre paréntesis, el elemento, todo ¿no? Frec, y esto lo hemos llamado Frec, y este de acá, Frec, que no está queriendo funcionar, Frec, ¿no? Lo pusimos por punto y coma, muchachos, es por eso, ya. Fre es igual a Frec, ¿no es cierto? El elemento, coma, y ahora sí nos ayuda, y ahora necesita esto acá. Frec, el elemento, y M, ¿no? Múltiplos de M. Sí. La frecuencia estoy aquí. B sub I más 1, Frec es el elemento, y M. Ya, listo, ¿ok? Después de eso viene un for i que varía desde 2 y llega hasta NE, ¿no? Así es. Y dice L1 es igual a, bueno, no importa,
B sub I por M. ¿No? Y luego sacamos su frecuencia, dice Fre1, no es Fre1, es igual otra vez a la frecuencia, entre paréntesis, de lo que es L1, el elemento, y necesita el M, que es M de acá, ¿no? Así es. Y listo, ¿no? Esta condición, la condición, si la frecuencia 1 es mayor que la frecuencia inicial, ¿no? Si fuera cierto, dice, él hace el paso de variables, o sea, cambia el valor, ¿no? L1, ¿no? Así es. Y también la frecuencia toma Fre1. Así. Listo. Y después viene el fin, ¿sí? Viene el fin para y dice el retornar. Retornar lo que es el elemento que queda. Listo. Es el elemento mayor y este requiere de esta frecuencia, ¿no? Entonces, yo solo tengo que llamar a esto, ¿no? Frec-my, ¿no? Frecuencia M y un múltiplo. Necesito un parámetro, ¿no? Y llamamos y nos va a devolver, es una función, ¿no? Entonces, jóvenes, por favor, por cuestión de, aquí lo voy a colocar resultado 1. Este requiere un parámetro, aquí, y requiere una sola salida, aquí, pues no es para la salida. Entonces, textbox 1, y este no recuerdo qué es, por favor. Aquí, vamos a mirarlo, propiedades. Es el textbox 4. Entonces, el parámetro múltiplos de cuánto viene acá, ¿no? Y el resultado aquí nos va a decir, ¿no es cierto?, cuál es el elemento de mayor frecuencia. Y no distorsiona nada del vector, ¿no? Simplemente encuentras. Listo. Entonces decía, B1 punto, ¿no es cierto? Frecuencia, frec-my, así lo hemos llamado, y se requiere de un textbox 1. Punto text, listo, múltiplos de cuánto. Ya está, ¿no? Lo hacemos coser. A ver, lo mismo, por favor, a ver, haremos que cargamos, ¿no es cierto? Aquí cargaremos, a ver, muy parecido al elemento, pero bueno, un 5, un 4, lo pondré aquí, así que inicialmente haremos así, un 5, ¿no es cierto? Un 4, es que sea la mayor frecuencia, y aquí que haya un 3, y finalmente que haya un 5 también, ya, no importa. Tengo 6 elementos, por favor. Pero este es múltiplos, ¿no? Entonces, en múltiplos de 2, ¿no? 2, 4, 6, ¿no? Que sea, entonces, este que, por favor, para no distorsionarnos, que sea otro valor, y este que sea el 4, ¿ok? Y en las posiciones, claro, ¿no? 2, 4, 6. ¿Y cuál elemento tengo? El 5 es el de mayor frecuencia, ¿no? 2, 4, sí, y 6, ¿no? Pondremos otro, no sé, para probarlo, por favor, otro elemento, ¿ya? El 7, por decir, ¿no? ¿Ok? Entonces, por favor, ya se fue inclusive a la otra columna, ¿ya? Estoy con 6 elementos, ¿no? Lo voy a dar en el rango, en múltiplo de 2, 2, 4 y 6. ¿No? ¿Cuál es el elemento mayor? El 5. Después voy a cambiarlo, por favor, para hacer la otra prueba, ¿no? Tengo 7 elementos, ¿no? 7 elementos en el rango, o múltiplos de 2. 7 elementos múltiplos de 2 y tiene que sacarnos el 5, por si acaso. Voy a cargarlo. Cargar conjunto, ¿no? Ya está cargado. Para operación voy a decir múltiplos de 2, la respuesta, y la descargo, ¿no? La descarga, pues aquí también la descarga, aquí lo haré la descarga, ¿no? ¿No? O no, la operación, ¿dónde está, muchachos? Debería de darnos el resultado. Y no hay. La respuesta 2. No, aquí es la respuesta 2, vuelvo a repetir. A no ser que no me esté cargando, vuelvo a cargar conjunto. Muy bien. Y respuesta 2, esta es respuesta 2.
o no lo enlazamos, ¿no? Muchachos. Ese cargar igual, disculpe, ingeniero, ese cargar igual funciona para el Data Grid 2. Sí, o sea, puede ser. No, carga. Voy a ver los jóvenes, permítame un segundito. No sé si le enganché y aquí la puse respuesta 1, esta es la respuesta 2, ¿no? Ahora no sé si la enganché bien. ¿Dónde está? Miren, ¿no? Este, pues, es una función, ¿no? Y en textbox, ¿qué hemos dicho? En textbox 4 tiene que estar el resto. Es una función, ¿no? Por favor. Y si vamos a ver la operación, aquí está, es una función, FreakMate, y nosotros no lo llamamos, pero lo dejamos volando, que se puede decir, el resultado queda volando. ¿Por qué? Porque no la enlazamos bien. Mira, aquí está. Entonces, en textbox 4, voy a ayudar acá, no importa, textbox 4.text, ¿no? Va a ser igual a eso. B1 FreakMate de las cosas. Es mal, la llamada malísima, ¿no? Era una función. Ahora sí, por favor. El cargado lo puede hacer de acá, no hay problema, y también mostrar acá, o también se puede mostrar acá, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, por favor, inclusive como dijo su compañero, ¿no es cierto? El cargado no debía ser de acá. Gracias, oye, te debo un punto. No debe ser, aquí es para el cargado, ¿no? Así es, ahí es para el cargado, ¿ya? A ver, ¿esto cuántos elementos? Ya, no importa. Le daremos igual, ¿ya? Este le pondré 1, ¿no es cierto? Este le pondré 2, ¿no es cierto? Este le pondré 3, este le pondré 2, este le pondré otro valor 4, y este le pondré cualquier valor 3 también. No, el 3 ya está en la posición, sí, está en la posición 3, ¿no? Y este le pondré no sé, un 5, ya, cualquiera. ¿Ok? Jóvenes, a ver, una mirada y tenemos que mirar bien para que el resultado. Yo le voy a dar múltiplos de 2, ¿no? Entonces, múltiplos de 2 va a ser este elemento que tiene mayor frecuencia, ¿no? 2, 4, 6, ¿no? Entonces, el 2 tiene 2, ¿no? Porque son 7 elementos nada más, ¿no? El 2 tiene que salirnos. No sale solo el 2, no dice cuánta frecuencia, porque es 2 veces, ¿no? Y otro elemento de la posición múltiplo de 2, ¿no es cierto? 2, después tenemos el 4, el 6, no hay más, ¿no? Valga, nos va a salir 2, por favor, mirando. Primero, cargar. Cargar conjunto. Ahí estamos, ¿no es cierto? Ahora le decimos múltiplos de 2, ¿no? Hacemos la operación, ya está hecho. Aquí está, 2, ¿no? Y si yo descargo, sigue estando el vector ahí, ¿no? Descargar conjunto. Sigue estando ahí. Ahora le voy a decir múltiplos de 3, por favor. El 3 va a ser 3, 4, 5, 6, es el 3, ¿no? 6, y no tengo más, el 3 mismo me va a salir, ¿no? Ya, pero lo haré así para hacer más, ¿no? Múltiplos de 1, por favor, en este contenido que tengo, me va a salir cuál es el elemento de mayor frecuencia. Cuando es múltiplos de 1, es 1, 2, 3, 4, todos, ¿no? Así es. ¿Y cuál es el elemento de mayor frecuencia acá? 2, que se repite 2, 3 veo que se repite 2 veces, 3 o 2, el 2 también lo va a hacer, ¿no? Lo va a mostrar, ¿ya? Pero lo haré así para probarlo. 3. No. Por favor, aquí no puedo cargar, descarga, ¿no? Así es. Caray, ese es el gran problema, ¿no? A ver si puedo, muchachos. No quiere copiar. Ya, que aquí sí, permíteme. A ver si es que me la aceptan. Ahora sí. Permítame. No quiere copiarme, muchachos. Clic derecho para ponerla acá, ¿no? Pero bueno, aquí. Volvemos a cargar. Decía, voy a poner 1, 2, no sé, 3, 2, no, que no sea, ya. 3, 4, 2, ¿no? Ya, 7 elementos, ¿no? 7 elementos. ¿Cuál es el que más se repite? El 3, ¿no? El 3 se repite 3 veces, lo metí. El 2 se repite 2 veces, ¿no? Así es. Por favor, son 7 elementos. Le digo cargar conjunto. Ya está, ¿no? Si queremos podemos verlo, descargar el conjunto. Ahí está, ¿no?
1, 2, 3, 3, 3, no importa, ¿no? Perdón, 4 y 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento? Si lo doy múltiplo de 1, ¿cuál? De 1 va a ir hasta el final, no sé, o sea, de 1, pues todos los elementos, y es el 3, ¿no? ¿Cuál es? Resultado, 3, múltiplo de 1, ¿no? Así. Los jóvenes es así, al rato lo vimos, múltiplos de 2, bueno, no se puede ver muy bien, estamos con los componentes, ¿no? Entonces, pero se podía haber hecho el cargado, descargado, igual sin esto, ¿no? Hemos dicho, no hay ningún problema. Jóvenes, me estoy pasando, bueno, ya me pasé unos minutos, por favor. Voy a revisarlo el examen así, muy racionalmente. ¿Qué quiere decir? Los datos correctos, como corresponde, ¿no? No voy a ir. Y tiene que salir así, por si acaso, jóvenes, ¿no? Termino con este comentario, por favor. ¿Qué tal la pregunta, no es cierto? ¿Qué tal el examen, no? Como para ustedes, es difícil, bruto, que no hemos visto, qué tremendo este ingeniero Morio, no está, jóvenes. Es para que, y hemos practicado el vector. Si hemos practicado el vector, o el práctico de vectores, ¿no? Si hemos hecho el práctico de vectores, esto era sencillo. Era, no tan, o para ustedes no tan sencillo, pero era como para un examen, racional, estoy hablando, ¿no? Así que jóvenes, por favor, sobre eso se va a revisar y después, quería decir, no sé si el sábado podemos dar el recuperatorio porque vas a perder mucha clase, muchachos. Ustedes me dicen la hora. ¿A qué hora, disculpen, ingeniero, sábado? Puede ser, por ejemplo, que no se despierten temprano a las 10 o a las 11. ¿Está bien a las 10, muchachos? ¿Jóvenes? No sé si está bien a las 10, jóvenes. ¿En la noche, disculpe, ingeniero? No, es en la mañana, pues sí, porque es sábado. O a las 11. Sería a las 11, ingeniero. 11. Sí, yo tengo un examen a las 7 de la mañana. Perdón, Jefferson Adrián dice, no sé si me estás hablando, no te escuché. Sí, a las 11 está bien porque yo tengo un examen de otra materia a las 7 de la mañana, el día sábado igual. Ya, a las 11, entonces, jóvenes, el día sábado es recuperatorio, muchachos. Bien, entonces yo me despido, jóvenes, por favor, debo a un compañero un puntito, ya, eso quería.